¿Y qué pasa con la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica, especialmente en Bolivia? ¿Cuál es el papel de la DEA? Y también, ¿cuál es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos definido en la cumbre Escudo de las Américas? Para hablar de estos temas, tengo el placer de darle la bienvenida en nuestro contacto Zoom desde Estados Unidos a Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy de Estados Unidos. Muy buenas noches, estimado señor Carlos Sánchez Berzaín. Es un placer tenerlo en Al Punto. Gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto, un saludo a usted, a toda su audiencia y al pueblo boliviano. Es un verdadero placer. ¿Cómo se está redefiniendo la política de lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos a partir de la captura de Sebastián Marcet en nuestro país y también de otras estrategias que se ha implementado a través de la cumbre del Escudo de las Américas? Bueno, el marco de referencia que hay que entender es que con la llegada al poder del presidente Donald Trump, Trump 47, Estados Unidos prioriza su seguridad nacional, porque entiende que estaba siendo víctima de un ataque a través de mecanismos indirectos de guerra híbrida, que entre otros son la migración forzada, el narcotráfico de cocaína y fentanilo, el tráfico de personas, la penetración con crimen común, la desestabilización interna, la difusión de noticias falsas y un largo paquete de aquello que ha sufrido durante todo este siglo el conjunto de democracias de las Américas. Todos los países de América han sido atacados de esa manera. La fuente del ataque, las dictaduras del denominado socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia con Evo Morales y Arce, Ecuador con Correa, que son plataformas de dictaduras extracontinentales, China, Rusia, Irán y también otro grupo de países. En ese contexto, lo que hace Estados Unidos es operar un cambio de su política interna, lo que genera un cambio de la política internacional priorizando la seguridad nacional. Y eso genera un cambio de la geopolítica, no solamente en las Américas, sino en el mundo. Para entender esto, hay que leer un documento que se llama Estrategia de Seguridad Nacional, publicado el mes de noviembre del año pasado por el gobierno norteamericano. Y en esa Estrategia de Seguridad Nacional se reactiva la denominada Doctrina Monroe con el corolario Trump, que es un complemento. La doctrina Monroe fue promulgada por el presidente James Monroe en 1823, hace 203 años. Y dice que Estados Unidos va a entender que el ataque de las potencias coloniales, que en ese momento eran España y otros países, contra territorios que están en proceso de liberación, el año 23 Bolivia todavía no era un país, pero Argentina ya lo era, o contra países que se han formado, se entiende como un ataque contra los Estados Unidos. El corolario Trump complementa eso diciendo que en el momento actual, cualquier ataque, penetración, agresión económica o cualquier tipo de fuerza sobre cualquier país de las Américas es una agresión contra Estados Unidos. Entonces, ahí vemos el desarrollo de una actividad directa norteamericana, primero cuidando sus fronteras y después señalando quiénes son los puntos de la agresión con narcotráfico. México con sus carteles, Venezuela con el cartel de los soles y el dictador Maduro, señalamientos que se expanden a Colombia, que señalan a Bolivia, a los narcoestados, porque las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador en su momento, son narcoestados. Narcoestado quiere decir aquel país en el cual los funcionarios de gobierno hacen uso de sus capacidades y de sus potestades gubernamentales para participar en alguna etapa del narcotráfico. Bolivia, ¿por qué es un narcoestado? Porque Evo Morales llevó adelante un proceso de crecimiento indiscriminado de la coca ilegal, atacó a los cocaleros legales de los yungas, los persiguió, los encarceló,
cambió la ley 1008 y la suplantó por una ley de protección del narcotráfico en vez de lucha contra el narcotráfico. Cambio que sigue vigente. Estableció una constitución del Estado plurinacional para instalar un sistema violatorio de todo principio de derechos fundamentales que todavía sigue vigente. Y convirtió Bolivia en un centro de protección de narcotraficantes. Esto de Marcet no es de ahora. La prensa de hace 10 años más o menos relata cómo el hijo del Chapo Guzmán se accidentó en Santa Cruz cuando estaba pasando cursos de pilotaje. La prensa brasilera el año pasado ha denunciado que en Bolivia vive el segundo hombre más importante del Comando Vermelho y también gente del Comando de la Capital, que son los carteles de droga más importantes del Brasil. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos lo que ha hecho es reemplazar el concepto de lucha contra el narcotráfico por el de lucha contra el narcoterrorismo. Y pone en operación el año pasado el plan que se llama la Lanza del Sur. Empiezan los bombardeos a embarcaciones cargadas de cocaína que salen de Venezuela, que salen de Colombia, en el Caribe, en el Pacífico. Y ya van por más de 100 lanchas que han sido destrozadas y muertos los narcotraficantes. Esa operación sigue en curso. Y después le da un ultimátum al dictador Maduro, diciéndole que entregue el poder, que cese la actividad del narcotráfico y que avance en la liberación del pueblo venezolano. Maduro no cree y sucede la operación del 3 de enero, donde Maduro es capturado y hoy día es el reo Maduro sometido a la justicia norteamericana. Esta situación muestra la decisión de los Estados Unidos de terminar con el narcoterrorismo y de terminar con los narcoestados. Y para eso viene el siguiente paso. En el marco de lo que es esta su estrategia de seguridad nacional, crea una iniciativa que se llama el Escudo de las Américas, que genera una reunión hace aproximadamente 3 semanas aquí en los Estados Unidos, en Miami, donde el presidente de Estados Unidos se reúne con 12 presidentes de América Latina, entre ellos el presidente boliviano, y firman un convenio por el cual van a luchar conjuntamente contra el narcoterrorismo y van a hacer cesar todas las amenazas de la delincuencia organizada en sus diferentes expresiones como agresión contra los pueblos de las Américas. Esa iniciativa ya tiene 17 países, está creciendo. Y tiene obviamente la resistencia de los gobiernos que son gobiernos paradictatoriales o gobiernos serviles que le deben su acceso al poder al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI, que son México con Sheinbaum, antes con López Obrador, Brasil con Lula y Colombia con Petro. Y en ese contexto ha de ver usted que en todas las Américas, de pronto, desde noviembre, diciembre del año pasado, pero con mucha más fuerza después de la captura del dictador Maduro el 3 de enero, empiezan a multiplicarse las operaciones antinarcóticos. Empiezan en Argentina a realizar capturas del tráfico que sale de Bolivia, caen avionetas. En la zona de Formosa, Santiago del Estero y las zonas de la frontera con Bolivia crece el control. Chile realiza operaciones importantes, cierra la frontera con Bolivia, se descubren las famosas cargas de madera impregnada de cocaína en Chile procedentes de Bolivia. Hay operaciones antinarcóticos en Perú, el Ecuador profundiza y militariza la lucha antinarcóticos y está realizando operaciones conjuntas con el Comando Sur, que tiene presencia de tropa en el Ecuador. Colombia, después de que Petro visita al presidente Trump, empieza a bombardear a las FARC, cosa que nunca quiso hacer, y empieza a separarse de esa paz total que era un mecanismo de asimulación y de cooperación a las FARC y al ELN, y así un largo etcétera por todo Centroamérica y por todas las Américas. Y en ese tema, bueno, Bolivia lo que produce es la detención del narcotraficante Marcet, que es muy importante, porque Marcet era una persona que ya se había probado que vivía en territorio boliviano hace años y que fugó bajo la protección del sistema dictatorial de Evo Morales y Arce Catacora. Y que después el Paraguay decía que estaba en Bolivia, Bolivia decía que estaba en el Paraguay, resulta que estaba en Bolivia. Y todo esto avanza bajo una señal.
la Oficina Antinarcóticos, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, que es la DEA, ha regresado a todos los países. La expulsaron los socialistas del siglo XXI para hacer sus narcoestados casi simultáneamente de Venezuela, del Ecuador con Correa, de Bolivia con Evo Morales. Después expulsaron los embajadores y dijeron que los socialistas del siglo XXI iban a luchar contra el narcotráfico, y lo que en verdad hicieron fue construir narcoestados y ser ellos los operadores del narcotráfico. La diferencia entre algún momento en la historia de la década de los 90, en que en Colombia y en Bolivia hubo narcovínculos, es que los narcovínculos quería decir que algunos narcotraficantes financiaban a algunos partidos políticos o alguna gente que llegó al poder. Pasó con Samper, con el presidente Samper en Colombia. Lo que pasa en el siglo XXI es que los narcotraficantes se han hecho del poder y la gente que ha tomado el poder se ha vuelto narcotraficante. Eso es el primer narcoestado de Cuba, que son narcoestados desde que Fidel Castro hizo sociedad con el narcotraficante boliviano Suárez Gómez y el narcotraficante colombiano. Venezuela, ya no vale la pena redundar sobre eso, Nicaragua, que es un narcoestado, el Ecuador, que están desmontando, y Bolivia, que sigue siendo un narcoestado, que ha tenido el éxito de la captura de Marcet, pero que sigue teniendo un conjunto de leyes que protegen el narcotráfico, que protegen la base de la expansión de la coca ilegal en el trópico de Cochabamba, que ha hecho subir de 12.000 hectáreas de coca legal a 20.000 y que ha hecho desaparecer la ley 1008, reemplazándola con otra ley que es protectiva y que no sirve para luchar contra el narcotráfico. Y un largo etcétera en el tema de las características de un narcoestado que en Bolivia no ha sido desmontado y que yo creo que empieza a ser desmontado con la captura y la entrega y la expulsión de Marcet a los Estados Unidos. Ese es el tema, eso es lo que estamos viviendo. Vamos a ver más cosas en todas las Américas. Estados Unidos no va a cesar ni su acción ni su presión para terminar con el narcoterrorismo. Ahora ya no se llama lucha contra el narcotráfico, es la lucha contra el narcoterrorismo, porque están usando el narcotráfico, los recursos que genera el narcotráfico, para penetrar la política y para hacer terrorismo internacional, que sostiene inclusive grupos terroristas del Medio Oriente y de más allá, Hezbollah y otros, y terrorismo interno, el terrorismo de Estado con el cual se oprime todavía a los pueblos de Cuba y de Nicaragua, y que se oprimió en su momento a los pueblos de Ecuador, de Venezuela y de Bolivia. Ese es el marco que hay que conocer, grosso modo, para entender lo que está pasando en materia de seguridad nacional en las Américas, porque la seguridad nacional de los Estados Unidos resulta siendo la seguridad nacional y la recuperación de la libertad y la democracia en todos los países de América Latina. En ese sentido, y tomando en cuenta ese contexto, señor Berzaín, hemos visto que se está trabajando dentro de la política de Donald Trump con el MAGA, ¿no? El Make America Great Again, que va marcando determinados lineamientos. En ese sentido, la lucha contra el narcotráfico forma parte de este plan de volver a ser América grande otra vez. ¿Cuál sería el rol de Bolivia dentro de este contexto, no solamente para luchar contra el narcotráfico, tal vez también para llevar adelante otros proyectos de desarrollo? Mira, el tema es que la lucha contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, es interés nacional de cada país. Bolivia no tiene que luchar contra el narcotráfico porque Estados Unidos le está diciendo que luche. Bolivia debió siempre luchar contra el narcotráfico porque de esa manera protege su sociedad, protege su economía y hace de Bolivia un país de posibilidad de inversión y de expectativas, un país serio. Yo le quiero decir que el año 2003, cuando se derrocó al gobierno democrático, Bolivia solamente tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal. Los gobiernos durante toda la década del 90, a través de una política de Estado fundada en la ley 1008, habíamos reducido el cultivo de coca de más de 50.000 hectáreas a 3.000 hectáreas. Y se calculaba que en el curso de los 2 siguientes años, o sea, en esa gestión presidencial, Bolivia iba a estar libre de coca ilegal. Paralelamente se había desarrollado un mecanismo de reemplazo de la coca ilegal
del narcotráfico, que era el desarrollo alternativo. Bolivia exportaba flores, Bolivia exportaba piña, Bolivia exportaba té, Bolivia exportaba productos no tradicionales, Bolivia estaba produciendo cardamomo, macadamia, Bolivia exportaba plátano desde el Chapare era un centro de producción agropecuaria y además de desarrollo petrolero. Bolivia era un país exportador de gas, el principal país exportador de América Latina, y todo eso ha cambiado con la instalación del sistema de la dictadura del socialismo del siglo XXI. A partir del golpe de Estado de octubre del 2003, la llegada de Evo Morales al poder, el otro hito es la suplantación de la Constitución de la República de Bolivia por la del Estado plurinacional, la expulsión de la DEA y de la cooperación internacional de los Estados Unidos, otro hito importante. Y el otro hito importante es la liquidación de la Ley 1008, que es un modelo mundial de lucha contra el narcotráfico. Entonces, han destrozado la seriedad de la lucha en Bolivia y nos han hecho creer a los bolivianos que no es necesario luchar contra el narcotráfico. El narcotráfico es una amenaza para los bolivianos y solo le voy a dar un dato que usted puede verificar. El año 2003, la prevalencia en el consumo de droga en Bolivia, en el pueblo boliviano, en la juventud, en la sociedad boliviana, era de 7 por cada 100.000 habitantes. Hoy día es del 10%, porque el que produce consume. Entonces, eso es un atentado contra la salud, contra la seguridad. Hoy día Bolivia es un país que ha protegido, ha reidentificado, está señalado como protector de narcotraficantes, de terroristas. Va por el mundo cantidad de gente que ha recibido pasaporte boliviano bajo el sistema dictatorial de Morales y de Arce, que ni siquiera habla español. Bolivia ha instalado convenios con Irán, que es un país de dictadura teocrática que sostiene el terrorismo. Bolivia ha sido prácticamente ocupada por la operación cubana que ha penetrado nuestro sistema educativo. Revise usted los textos escolares. ¿Qué historia, qué ciencias sociales están aprendiendo los niños y los jóvenes en Bolivia? La impuesta por el socialismo del siglo XXI, donde el Che Guevara, Fidel Castro aparecen como héroes y como paradigmas. Eso sigue. Nos han metido los médicos cubanos, los servicios de inteligencia. Hasta ahora no se sabe de qué tamaño es la alegación diplomática, entre comillas, de Cuba, de Irán. La de Venezuela estará cambiando, que son verdaderas amenazas y fuentes de ocupación a la seguridad nacional. O sea, le describo todo esto y pudiéramos dar una explicación mucho más larga de cosas que los bolivianos conocemos y que el pueblo sabe que existen, precisamente por lo que ha reaccionado en la última elección, repudiando el sistema socialista del MAS, que es prácticamente esto del castrochavismo. Pudiéramos hacer un extenso relato, pero el tema es que Bolivia tiene que luchar contra el narcotráfico y el narcoterrorismo por interés propio, por su seguridad nacional, y ahora tiene la oportunidad y la presión, entre comillas, de la primera potencia y la democracia más importante del mundo, que es Estados Unidos, que está mostrando el camino. Y a partir de esto, a partir de ese cambio geopolítico en las Américas y en el mundo, solo hay dos grupos: los grupos de países y de gobiernos que luchan por la democracia, por la libertad, en contra del narcoterrorismo, del narcotráfico, como usted dice, y los países que lo protegen. Y eso en las Américas está muy claro. Los países que protegen hoy día: la dictadura de Cuba, la dictadura de Nicaragua, los gobiernos paradictatoriales de México, de Brasil, de Colombia y el Uruguay por ahí en voz baja. El resto está en la defensa de la libertad y la democracia. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viviendo y el gobierno boliviano va a actuar seguramente en consecuencia de ese proceso y tiene un trabajo muy intenso, tiene que desmontar el narcoestado. Bolivia sigue siendo un narcoestado con leyes dictatoriales. A Bolivia no ha regresado el Estado de Derecho. En Bolivia siguen habiendo presos políticos, siguen habiendo más de 10.000 exiliados. Se ha liberado los presos políticos más notorios, pero todavía hay presos políticos. El sistema de justicia opresivo, de persecución, el aparato represivo en manos de jueces y fiscales que han terminado siendo verdugos y sicarios de la dictadura, es el mismo. O sea, nada ha cambiado.
no han cambiado las leyes. El ejemplo más notorio para este tema que estamos comentando, la ley 1008. La ley 1008 la han abrogado y han puesto en su lugar una ley de la coca. ¿Por qué no cambian eso y vuelven a la más exitosa de las leyes de lucha antinarcóticos en las Américas y en el mundo, que fue modelo para lo que después vendría siendo el Plan Colombia, que tuvo también tanto éxito? O sea, hay un largo camino en el cual tenemos que entender que recuperar la dignidad, la soberanía y la seguridad nacional es interés de los bolivianos, y que ahora tenemos la cooperación y la presión del gobierno americano. Muy bien, tomando en cuenta ese contexto, señor Berzaín, ¿cómo analiza el papel, el rol de la DEA en Bolivia? Hemos visto que en la captura de Sebastián Marcet, el gobierno boliviano ha anunciado que ha sido el trabajo 100% de la policía boliviana, de las instituciones nacionales, y que la DEA solamente participó en temas de logística para trasladar al capturado hacia los Estados Unidos. ¿Cómo analiza esto? ¿De pronto la policía boliviana se volvió mucho más efectiva en la lucha contra el narcotráfico, o qué es lo que pasa en este tema? Bueno, déjeme decirle que la DEA es la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos, es la policía antinarcóticos de Estados Unidos, que depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y que ha demostrado a lo largo de las últimas décadas que es el sistema más eficiente a nivel global para luchar contra el narcotráfico, porque tiene el más eficiente sistema de inteligencia y tiene presencia mundial. En la década de los 90, los convenios de cooperación, de lucha no solamente antinarcóticos, sino de desarrollo alternativo, de cambio del modelo productivo de las zonas cocaleras y de lucha frontal contra el narcotráfico, estuvieron fundados en acuerdos públicos con los Estados Unidos que suponían la presencia de la DEA. La presencia de la DEA en la década de los 90 fue extraordinariamente importante, porque la DEA tiene información, tiene inteligencia, tiene conexiones internacionales. La DEA nunca ha hecho operativos en Bolivia, pero ha ayudado a tener la información adecuada, ha ayudado a tener el entrenamiento adecuado, ha ayudado a revisar la transparencia de las tropas, de los mandos, de lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, a entrenar a esa gente, ha ayudado a la formación inclusive de una conciencia colectiva. Ese es el trabajo de la DEA. Y gracias a los convenios que se suscribieron a partir del primer gobierno del presidente Sánchez Lozada, pudimos recuperar el trópico de Cochabamba, que el año 93 era una zona roja. Esto que está pasando hoy día con el Chapare no es algo nuevo, ya pasó. Y el año 93-94 se recuperó, se instaló ahí la 9ª División de Ejército, que ahora es una especie de rehén del sistema cocalero del narcotráfico. Se generó el desarrollo alternativo, que lo han hecho desaparecer, que incluía desarrollo turístico, muy importante, que no existe más, y se potenció la zona, que después, inclusive con el aeropuerto de Chimoré y todo lo demás, donde estaba fundada la base una de las bases de inteligencia operativa de la DEA. ¿Y qué es lo que hizo Evo Morales? Fue destrozar esos convenios, que no era una presencia arbitraria, convenios internacionales, acuerdos de gobierno a gobierno firmados, de acceso público, que permitieron al país ser el líder en la lucha antinarcóticos y pasar, entre otras cosas, ya le digo, con una política de Estado que abarcó los gobiernos de Sánchez Lozada, Banzer, el año de sucesión de Quiroga y de nuevo el gobierno de Sánchez Lozada, a una política de Estado que redujo de casi 60.000 hectáreas de coca ilegal a 3.000, y que redujo el consumo de droga en Bolivia y que le devolvió a Bolivia prestigio, incluyendo el prestigio del pasaporte boliviano, que hoy día no vale nada. Entonces, en esa dinámica, el tema de la DEA yo le diría, la presencia de la DEA, la cooperación de la DEA, es imprescindible en cualquier parte del mundo para una lucha seria contra el narcotráfico.
porque garantiza transparencia por medio de los sistemas cruzados de información y de inteligencia que tienen, y establece la posibilidad de luchar más efectivamente contra esta cuestión tan poderosa que es el narcotráfico, pero además cuidar la transparencia de los mecanismos nacionales. Porque uno de los grandes problemas que tiene el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, es la corrupción de los operadores antinarcóticos, que por eso tienen que estar sometidos permanentemente a entrenamientos, revisiones, controles y una serie de mecanismos que son internacionales. O sea, yo espero que el gobierno de Bolivia reponga los acuerdos que se firmaron con el gobierno de Estados Unidos en el marco de la cooperación de la presencia de la DEA, que los firmamos alrededor del año 94. Y que, entre otras cosas, hicieron que en Bolivia se construya ese gran edificio de la Embajada Americana que está en La Paz, porque como empezó a llegar cooperación, no solamente la DEA, cuando llega la DEA viene el equipo administrativo, la NAS, cuando llega eso viene el equipo de A&D para el apoyo al desarrollo alternativo. Entonces la Embajada de Estados Unidos en Bolivia en la década del 90, con el presidente Sánchez Lozada, se convirtió en la segunda embajada más importante de América Latina. Muy bien, señor Berzaín. Estábamos acabando con el hasta el derrocamiento. Entonces, la DEA es importante porque es experta en lo que sabe hacer, que es luchar contra el narcotráfico. Muy bien, tengo 60 segundos para cerrar una entrevista muy interesante con muchos conceptos que realmente es importante destacar, pero cortito, ¿qué debería pasar con el señor Evo Morales? Bueno, yo creo que Evo Morales tiene en este momento órdenes de captura. Si esas órdenes existen y son vigentes, como dice la prensa, deberían capturarlo. Pero además deberían investigarlo por una cadena de crímenes que ha cometido en Bolivia, que van desde el narcotráfico. Evo Morales es un narcotraficante, es un promotor del narcotráfico y ha convertido Bolivia en un narcoestado. Y la prueba es pública, desde sus declaraciones hasta leyes que ha aprobado. Por corrupción, cantidad de casos de corrupción que van desde las lanchas chinas terminando con aviones o cualquier otra cosa. Alta traición a la patria, entreguismo a China, a Rusia, a Irán, a los cubanos, a los venezolanos, y un largo etcétera de casos que termina en algo que es mucho más grave, que es el abuso de menores. O sea, por lo menos aprécienlo y procesenlo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Berzaín, por acceder a esta nota exclusiva. Le enviamos un saludo grande. Gracias una vez más y bienvenido siempre al punto. Gracias, felicidades. Era el señor Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy en Estados Unidos. 21:12, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Aguárdenos.